He titulado el tema Gran Convocatoria, prepárate. Eso suena más a publicidad. Debía haber buscado a alguien que me ayudara con la voz. Gran convocatoria, prepárate. Sonaría muchísimo mejor, ¿cierto? Con algo de musiquita de fondo. Ese es el título. Gran convocatoria, prepárate. Quiero iniciar antes de decirles el texto que vamos a leer en general y lo que vamos a hacer hoy. Contarles una anécdota, algo que me pasó la primera vez que compré mi primera guitarra. Recuerdo que nos fuimos con un amigo, pues él sabía algo de guitarra. Nos vamos al centro de Bogotá, más sector Chapinero, ustedes saben que es donde pues se venden los instrumentos musicales. Y yendo allá, pues es una zona, pues se supone que pues bien, ¿no? De buenos almacenes, de buenas cafeterías, etcétera. Ese viaje fue terrible, mucho trancón, íbamos cansados, estábamos caminando en busca de la guitarra, con un hambre, ¿no? Y entonces cuando uno tiene hambre, como decían las abuelas, que para un buen hambre no hay mal pan. Pues sí, señor, que nosotros que decimos hambre y aparece un letrero fluorescente, pan fresco. No, pues hombre, eso mata a cualquiera y más nosotros los colombianos que somos buenos panaderos, pues a uno le suena pan caliente, pues con un buen hambre, no, pues eso es todo un manjar para uno. ¿Qué pasó? Pues yo era el que estaba invitando, entonces le dije, mire, aquí está la plata, vaya, escoja lo que quiera, hermano. Yo lo espero aquí afuera. Él entró y escogió unos roscones de unas bandejas. Pues se asume que si están en las bandejas, el pan está fresquito. No salió duro, no salió inflado. Eran de arequipe y no traían arequipe. Y caros. El aviso era muy bonito, pero el pan no tenía nada que ver con el aviso. Nos hicieron una gran convocatoria, pero nos desilusionamos del resultado. Y a veces pasa eso, ¿no? Que uno hacen gran convocatoria y sale un evento, hay todo como que, bueno, gracias a Dios por los hermanitos que hicieron, pero como que no cumplen las expectativas. Creo que los letreros en general cumplen su función, ¿cierto? De convocatoria, de atraer, de llamar la atención, de venga, lo invito, bueno, etcétera. Las convocatorias son ofrecimientos que podemos aceptar o rechazar. O sea, nosotros ahí en el camino podemos decir si entro o no entro, porque ¿cuánta gente habrá visto ese letrero pan fresco en ese anaranjado fluorescente y no entró? Pero nosotros aceptamos la convocatoria. Lástima el resultado, pero aceptamos la convocatoria. A veces hay convocatorias que parecen muy atractivas, el resultado no es muy bueno. A veces de pronto a duras penas hay un letrerito ahí mal escrito con mala ortografía, pero de pronto resulta que uno se sorprende que lo que encontró fue bueno, ¿no? Nos ha pasado a veces en restaurantes que a duras penas tienen letrero, pero la comidita aguanta. Yo quiero hablar de una convocatoria hecha por Dios en el Salmo 50. Entonces vamos a centrarnos hoy en el Salmo 50 y a mirar un poquito esa convocatoria. Pero quiero hacer algo curioso porque cuando usted abre su Biblia en el Salmo 50 va a encontrar un letrero. ¿Qué dice ese letrero? Dios juzgará al mundo. Ustedes, los que han estudiado con nosotros, saben que esos letreros no hacen parte de la Biblia en sí mismos. Los pusieron para dar alguna indicación, pero muchos de esos letreros son la apreciación de quien compendió la escritura y dijo, no, pues pongámosle este letrero que más o menos habla de eso. Pero muchas veces el letrero es engañoso. Entonces, cuando leemos ahí, Dios juzgará al mundo, uno dice, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso es para otros. ¿Sí? O sea, Dios va a hacer un juicio, pero eso es para el vecino, eso es para el vecino borracho, eso es para la señora prostituta allá de la esquina, eso es para la señora allá que le pega a los niños. Y entonces nos equivocamos muchas veces con los letreros. Por eso les cuento la anécdota del letrero, porque hoy vamos a hablar de una gran convocatoria. Pero el letrero es engañoso. Así que de pronto terminemos comiéndonos el pan duro hoy, nosotros, la iglesia. Hoy para nosotros es el pan duro. El letrero está muy bonito, pero no dice lo que se vende. ¿Sí? Así que, por favor, olvide ese letrero. Vamos a concentrarnos en lo que hay adentro de ese letrero. Vamos a abrir la convocatoria. Lo primero que vamos a encontrar en ese salmo es que el letrero no. Ahora abramos la convocatoria, quiere decir, entremos a la panadería. Porque ahí dice, Dios juzgará al mundo. ¿Será que esa convocatoria es para la gente del mundo? Pues vamos a leerlo. Salmo 50, 1 al 5. Y luego
vamos a ir desarrollando los textos en el orden que están. ¿Listo? No vamos a leer el Salmo de Chorro, sino hoy vamos a ir leyendo texto a texto y vamos a ir utilizando nuestro conocidísimo, tan buen método inductivo. Hoy vamos a trabajar con ese método inductivo. Se abre la convocatoria. Primera pregunta, ¿para quién es la convocatoria? Salmo 50, 1 al 5. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado, ahí está la convocatoria, ¿cierto? Convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Claro, Dios dice que convocó la tierra, pero no está llamando a todo el mundo. ¿A quién está llamando? A sus santos, a su pueblo que hicieron pacto con sacrificio. Y para nosotros, apliquémoslo. Creyentes lavados con la sangre de Jesús, nacidos de nuevo que han aceptado ese glorioso sacrificio del Señor Jesucristo. Así que esta convocatoria no es para el mundo, para los pecadores. ¿Para quién es? Para los creyentes, santos, porque dice a sus santos. Ya sabemos quiénes son los convocados. Así que el llamado, si usted es creyente, nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, está invitado. Siguiente pregunta. ¿Y para qué es la convocatoria? La respuesta la vamos a encontrar en el versículo 6. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. ¿Cómo se está acercando Dios a la tierra? Como el juez. Ahora, cuando Dios se acerca como el juez, ¿es diferente a cuando se acerca como papá? Si se acerca como papá, pues viene de pronto a abrazarme, ¿cierto? A consentirme, a alzarme en los brazos. Pero cuando se acerca como juez, es que ¿qué va a haber? Juicio. Entonces, ¿para qué es la convocatoria? Para un juicio. Ah, pero el juicio no es para los fulanos de afuera, para los pecadores. No. ¿Para quiénes? Para los creyentes, que estamos aquí, lavados con la sangre de Jesús. ¿Y cuáles son las señales de esa convocatoria? ¿Cómo hace uno para saber que Dios está convocando a su pueblo? Excelente pregunta. La respuesta la vamos a encontrar en el versículo 3. Verso 3 del Salmo 50 dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Encuentro aquí tres cosas que nos indican que hay una convocatoria de Dios para hacer un juicio en su pueblo. Primero, abundante palabra. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Cuando Dios viene a hacer juicio, lo primero que empieza a suceder en todo lado es ¿qué? Palabra. Dios empieza a convocar, porque ¿cómo se convoca a alguien? Con palabra. Puede ser el letrero, como puede ser un señor disfrazado de payaso con el megáfono, ¿cierto? Invitando a la panadería. Y los invitamos, ¿cierto? Yo me acuerdo de trabajé de payaso convocando a la hora del almuerzo. Generalmente toda convocación obliga a que exista ¿qué? Palabras, sean escritas o sean voceadas, ¿no? Encontramos a Dios, cada vez que Dios va a hacer un juicio en su pueblo, lo primero que va a empezar a suceder es que va a haber abundante palabra. Dios no callará. Él va a venir a hablar y empieza a hablarnos. Y a su pueblo le habla por sueños, por visiones, le habla por profecías, le habla por la Biblia, le habla por el vecino inconverso, le habla por el pastor, le habla por la predicación, le habla por la canción cristiana. Que habla, ¿no? Como lo leímos allá en Hebreos 1:1, ¿cierto? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios no se vara, sabe cómo convocar, como cuando el niño con necesidad de comidita, él sabe cómo convocar a la mamá, ¿cierto? Llora o grita, alguna cosa hace, pero él sabe que se hace escuchar. Dios también se hace escuchar. Empezamos a pensar que en medio de un juicio, lo primero que Dios empieza a hacer es eso, a traer palabra. Luego dice, fuertes manifestaciones espirituales. Dice, fuego consumirá delante de él. Empiezan a haber manifestaciones espirituales profundas. Dios empieza a visitar, empezamos a ver ángeles, empezamos a escuchar truenos, empezamos a escuchar voces, empezamos a ver
cosas poderosas que empiezan a suceder, sanidades, liberaciones, empiezan a suceder cosas espirituales, porque siempre que Dios se acerca a la tierra, algo sucede, porque es que, perdónenme, pero es que Él es Dios y los demonios lo saben y huyen y entonces hacen harta huya para salir también. Y la iglesia lo percibe porque dice la Biblia que cuando Dios se acerca a la tierra tiembla y los cielos también tiemblan. Entonces, eso es temblor para aquí y temblor para allí, porque Dios no solo se hace escuchar, se hace sentir. Y entonces nosotros sabemos cuando Dios se está haciendo sentir. ¿Qué otra señal hay de la convocatoria? Tempestades a nivel mundial. No solo lo que tiene que ver con la iglesia, sino que también el mundo empieza a recibir un revolcón allá, porque pues como decían las mamás, al lado del enfermo come el alentado, y nosotros utilizamos un término bien interesante, daño colateral. Pensamos cuando la mamá iba a castigar al hermano, los hermanitos chiquitos también temblábamos. En mi casa, a mi hermano no era que le pegaran mucho, realmente nunca vi que le pegaran. Bueno, una sola vez, una situación personal, pero de resto al que me pegaban era a mí. Entonces la que lloraba era mi hermana, que el desjuiciado era yo. Entonces mi hermana era la que lloraba. Eso es daño colateral, porque ella sentía el miedo de lo que me estaban haciendo a mí. Y pues uno bien bulloso para llorar, ¿no? Porque le van a pegar un chancletazo y una mala bulla que hace que lo que le duele. Claro, cuando Dios viene a hacer un juicio en su iglesia, los del mundo, ¿cómo perciben todo también? Como un juicio, igualmente. Ellos también están percibiendo que hay algo que está pasando raro, pero el juicio, la chancla, es para los de la iglesia. Tempestades a nivel mundial, porque dice eso, ¿cierto? Tempestad poderosa le rodeará. Mire que ahí estamos hablando de ese daño colateral. Colateral significa a los lados, ¿no? Para los que de pronto no sepan qué significa esto. Siguiente pregunta. Estamos trabajando de forma inductiva. ¿Podríamos definir esto que estamos viviendo ahorita, esto que estamos viviendo hoy a nivel mundial como una convocatoria divina? Este texto me hizo pensar que sí, porque ahí están esas tres características. Abundante palabra, fuertes manifestaciones espirituales, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Porque los satanistas también hacen lo suyo, ¿cierto? En sus conciertos, ¿no? Su Madonna y su Shakira y toda esa gente también tiene unas manifestaciones espirituales bien profundas y se están abriendo iglesias satánicas y toda cosa. Entonces, ¿podemos pensar que existen ese tipo de manifestaciones? Claro, están. Y señales en los cielos y ven angelitos en las nubes y ya no encontramos elefantico en las nubes como cuando chiquitos. Ahora son ángeles y aparece supuestamente el rostro de Jesús. Todo ese tipo de cosas son manifestaciones tremendas, ¿no? Y tempestades a nivel mundial, terremotos y maremotos y volcanes y todo ese tipo de cosas. ¿Podríamos definir todo esto que estamos viviendo como una convocatoria de Dios? Porque mire que la Biblia no nos empieza diciendo que eso es un juicio, nos empieza diciendo que eso es una convocatoria. Ahora, venga para acá, como cuando el papá está llamando venga para acá que yo no le pego. Venga para acá. Si el chino es noble, se salva, ¿sí o no? Pero si el chino corre, entre más corre, pues le va más duro el asunto. Dios está haciendo una convocatoria. Venga para acá, arreglamos un asunto. Venga para acá. Podemos entender que sí, que esto que estamos viviendo es una convocatoria de Dios. Pero la mayoría de nosotros, ¿en quién pensamos? En la gente del mundo. Eso es por el pecado de fulano, eso es porque el anticristo, eso es porque el vecino fulano que tiene cara de anticristo también. Estamos pensando en todos, menos en nosotros. Ay, tan lindos. ¿Sabe por qué? Por culpa del letrero. Porque es que el letrero dice juicio para el mundo. Y entonces todos decimos aleluya. Para nosotros no es el asunto, ¿cierto? El juez es para otros. ¿Cuáles son los argumentos de Dios para ese juicio? Porque ninguna mamá le va a pegar a su chino solo por deporte, ¿o sí? No. La mamá generalmente tiene ¿qué? Razones de peso para, bueno, mire que su merced se portó mal, se comió las galletas que le dije que no se comiera, mire que no me hizo el aseo que le mandé, no tendió la cama cuando le dije, perdió el año. Hay razones. Dios también tiene sus razones. ¿Cuáles son los argumentos de Dios para este juicio? Encuentro tres. En primer lugar, el pueblo ha olvidado quién es su Dios. La iglesia ha olvidado quién
es su Dios. Vamos a leerlo, versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. ¿Qué es lo primero? Oiga, es que Dios suena igual que las mamás. Es que yo soy su mamá. Es que yo soy su papá. Oiga, ¿será que a nosotros los cristianos se nos ha estado olvidando quién es Dios? Porque se nos olvida quién es Dios cuando no tenemos para pagar el recibo, ¿cierto? Se nos olvida quién es Dios cuando estamos enfermos. Se nos olvida quién es Dios cuando estamos pasando por circunstancias. Se nos olvidó quién es Dios porque es que hay un virus mundial. Se nos olvidó. Dios está pintado en la pared ahí, en esa historia. Cuando Dios viene a juicio, ¿para qué viene? Para recordarnos que Él es Dios, que no estamos solos, que Él no está pintado en la pared, que Él no está de paseo, que nosotros no estamos abandonados, porque pobrecitos nosotros los cristianos que nos cerraron la iglesia. Y Dios está pintado entonces. Cerraron las cuatro paredes y los ladrillos, entonces la iglesia estamos de luto. Pero Dios viene a recordarnos que Él es Dios. Un buen argumento, ¿cierto? De hecho, las mamás dicen eso a los hijos, ¿cierto? Es que usted cree que yo estoy pintada en la pared. Y como creyentes a veces pareciera que como que estamos viendo a Dios así, ¿no? Solo pintado en la pared, un ídolo, pero no Dios. ¿Saben que me preocupa que la gente no sepa quién es Dios? Tal vez por eso este método inductivo que estamos trabajando es tan clave. Esta semana daba una clase a alguien, dice que conoce al Señor desde niña y se puso a llorar mientras le daba la clase solo por leer un versículo, que Dios es cercano. Y ella decía, yo nunca me he dado cuenta que Dios es cercano. Estaba atacada llorando al otro lado diciendo, yo no había visto que Dios era cercano. Y lleva 25 años en una iglesia y no sabe que Dios está cercano. Y usted, porque Dios está ahí, al lado suyo. Pero mucha gente no ve a Dios como debe verlo, ni cercano, ni todopoderoso, ni santo, ni bueno, ni generoso, ni dadivoso, ni cuidador, ni protector. Ese es el lío. Dios viene a recordarnos eso. Por eso viene juicio. Entonces el juicio no viene por el mundo. El mundo ya, allá están perdidos. El problema es nosotros. Otro argumento. El pueblo, la iglesia, cree estarle haciendo un favor a Dios con sus sacrificios. Eso es lo que hemos visto desde hace 25 años para acá. Versículo 8 al 11 dice, no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Hemos estado expuestos a un evangelio de si tú le das a Dios, Dios te bendice, ¿cierto? ¿Por qué será que Dios viene a hacer juicio? Porque mucha gente dice, que usted no sabe, pastor, todo lo que yo he dado en la iglesia, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he servido, como si le sirviéramos a Dios para algo. ¿Cuál es el lío que tenemos? Que le estamos echando en cara a Dios. Dios, pero si mira cuánto llevo orando, pero si mira, yo me he leído la Biblia, pero si soy cristiano, ¿en unas cuantas? Y le estamos echando en cara a Dios, entre comillas, lo que decimos que le hemos dado, porque darle a Él, ¿qué dice aquí? ¿Le damos? No le damos a Él nada. Porque a veces los chinos no le dan a uno ni ánimo. Porque uno dice, bueno, pero usted recibe desayuno, almuerzo y comida, oiga, y ni tiende la cama, la mamá todavía le lava, y entonces uno dice, ¿qué es lo que el chino da? No, el chino no hay no pedir, y pida, mijo. ¿Y los cristianos? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Y pida, mijo. Pero no solo pida, sino, ay, mami, pero mire que yo... Y sacamos la lista de todo lo que decimos, que hemos hecho, que hacemos o que haremos, porque a veces ni siquiera hacemos, prometemos que haremos, pero no hacemos nada. ¿Por qué será que Dios viene a hacer un juicio? Porque es que la iglesia está demasiado acomodadita, la iglesia en general, demasiado acomodados. Y encima todo diciendo, ay Señor, Dios tiene una razón de hacer un juicio. Dios va no solo a enseñarnos quién es Él,
A través de un juicio Dios viene a hacernos más humilditos. Dios va a trabajar en eso. Y en tercer lugar, el pueblo ha olvidado a quién le pertenecen todas las cosas en este mundo. Quiere decir, quién tiene el control de todo. Porque mucha gente cree que Dios con esto perdió el control. El control lo tiene el anticristo. El control lo tiene el gobierno. ¿Sí? ¿Lo tiene el gobierno? ¿Lo tiene el anticristo? ¿Quién tiene el control de todas las cosas en este universo? Dios. Pero nosotros lo hemos olvidado y entonces cuando uno lo olvida, se descontrola. Tenemos una cantidad de cristianos descontrolados. Vamos a leerlo, versículo 12 al 13. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Todo es de Dios. ¿Quién tiene el control de todo? Dios. Entonces, ¿por qué Dios quiere hacer un juicio? Entonces, no solo para enseñarnos quién es Él, no solo para humildizarnos un poquito, porque es que como que, ay, es que si yo soy cristiano, hijo de Dios, ¿cierto? Y tengo la bendición, ¿cierto? Y todo ese evangelio barato declara, decreta, y yo declaro y decreto bendición, prosperidad, edificios y aviones y toda la cosa, ¿no? Así somos de aviones. No, dependencia. Dios a través de un juicio nos va a enseñar no solo quién es Él, nos va a enseñar a ser humildes, sino nos va a enseñar ¿a qué? A depender. Ahora, para enseñarnos a depender, nos toca que Él nos quite el descontrol. Pero Él para quitarnos el descontrol, nos quita el control. Están los chinos peleando con el control remoto. Es que yo quiero ver esto, es que yo quiero ver esto, ¿cierto? Están descontrolados. ¿Qué tiene que hacer la mamá? Quitarles el control. Entonces, cuando les quito el control, los controlo. Muchos de nosotros estamos descontrolados porque tenemos el control. Quiere decir, nosotros creemos que somos los que le decimos a Dios qué hacer. Nosotros le estamos diciendo a Dios, mira, es que yo te ofrendé tanto, entonces Dios, lo del arriendo, ¿no? Y Señor, creo que con mis oraciones, con mis ayunos y con mis letreros, porque también soy de atrevido que le hago sindicato a Dios, saco mis letreros. Queremos comida, sí Señor, queremos comida. No más horas laborales extras, ¿cierto? Y empezamos a hacerle pataleta a Dios. Entonces Dios dice, está muy descontroladito, venga, lo controlo. Entonces Dios lo primero que hace para controlar es, a ver Señor, venga, le recuerdo quién soy yo. Dios sí tiene toda la autoridad para decirlo, Él sí es alguien. Véngale bajo el moño, venga que es que usted cree que yo le debo. Y luego le dice, venga, lo enseño a depender de mí. Y entonces, depender de Dios. Usted no puede salir a trabajar. ¿De quién va a depender si usted no puede salir a trabajar? ¿Va a depender del gobierno? ¿Va a depender de Dios? ¿De quién va a depender? Mire que un juicio quita eso en lo que nosotros dependemos y que nos descontrola. Nos quita la salud. A ver, ¿de quién vamos a depender? Nos quita los amigos, la familia, porque de pronto están más llevados que uno. Y entonces uno que le prestaban plata ya no la presta. Nos obliga a depender. ¿Tiene Dios argumentos para ese juicio? Sí, claro, Dios tiene argumentos para ese juicio. Porque somos bastante olvidadizos de quién es Dios, porque somos bastante orgullosos y porque somos bastante independientes. Yo no necesito de nada ni de nadie. Entonces por eso ni oramos, porque ¿para qué? Si yo le pido a Dios y no, nada, mire, ahí no pasa nada. Terreno independiente. Entonces Dios dice, bueno, voy a ir a hacer un juicio. ¿Cuáles serán las peticiones de Dios en ese juicio? Versículo 14. Que los creyentes cumplan sus promesas. Amén. Eclesiastés dice, no se ponga a prometer porque va a hacer que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos. Porque Dios dice, venga papito, ¿usted cree que está construyendo algo, Señor? ¿A costillas de qué? De haber prometido algo. Usted me prometió servirme y no me ha servido. Usted me prometió bendecir mi obra y no lo ha hecho. Y entonces arrancamos a pensar en cuántas promesas le hemos hecho a Dios y vaya a ver si las estamos cumpliendo. Vaya a ver si la iglesia, ¿cierto? Porque encima de todo apareció tristemente ese canal enlace, ¿no? Pacta. Así no tengas, ¿no? Y entonces todo el mundo arrancó, venga, yo prometo, y yo prometo, y yo prometo, puro político, ¿no? Y yo prometo, y les prometo es que, ¿será que la gente le está cumpliendo a Dios todo un montón de promesas? Porque cada 8 días íbamos a la iglesia, ¿a qué?
Cierra tus ojos y hoy vas a hacer un compromiso con Dios. Y todo el mundo, y Señor, y comprometa esa vaina. Aquí, gracias a Dios, no tenemos esa maña, pero la mayoría de iglesias tenía esa costumbre y vas a comprometerte, que no vas a volver a ver ese tipo de películas, que no vas a volver y que no vas a volver y todo el mundo, Señor, y yo te prometo que vas a volver y no volviste. ¿Qué pasó? Miren lo que dice el versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Cuál es la petición de Dios? Pagar nuestros votos. Pregunta, ¿qué cosas usted se ha comprometido con Dios y no ha cumplido? Empiece a hacer memoria. Señor, recuérdame y haga lista. Y empecemos a mirar a ver qué cosas. Porque eso es lo que trae el juicio de Dios, que somos como olvidadizos. Siguiente, que como hijos dependamos de Dios en los tiempos de angustia para que Él se lleve la honra. Vamos a leerlo. Verso 15. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Más sencillo, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, ¿qué? Invoquemos ¿a quién? Al Santo Sisbén. ¿Al Santo Gobierno? ¿Al Santo Santos? ¿A quién? ¿Sí ve que el pueblo se ha olvidado de Dios? Estamos invocando a todo el mundo. Los pastores andamos invocando al Ministerio del Interior para que nos diga si sí o no. Al Ministerio de Salud a ver si sí o no. Andamos invocando a todo el mundo, menos ¿a quién? A Dios. E invócame en el día de la angustia. No, a nosotros no nos enseñaron ese evangelio de invoquemos a Dios, sino ¿a quién? Al diablo. Venga, diablo desgraciado, que yo voy a pelear es con usted porque es que y te reprendo y te mando y te echo y te fuero y te jalo la cola y te mando. Un evangelio que no invoca a Dios. Invocamos ángeles guerreros aquí y allí, y menos a Dios. ¿Y qué es lo que el Señor dice? No, perdón, señores, espere que están llamando al que no es. Porque es que si usted es mi hijo, usted no tiene por qué llamar al vecino a que le dé de comer. Pero así andamos nosotros, llamando ¿a quién? Al 1, 2, 3. Necesito. Y Dios dice, no. ¿Sabe por qué voy a hacer ese juicio, señores? Y mi petición es que ustedes arranquen ¿a qué? Invócame. No dice invocar al pastor para que ore por su sanidad. ¿A quién? Pastor, óreme, por favor. No, yo le oro a Dios. Yo a usted no le oro nada. Óreme. Sí, exorcíceme, dijo una amiga, una señora por ahí una vez. Ay, pastor, es que yo quiero que usted me haga un exorcismo a mi hijo. Sí, pero si yo no soy el exorcista, hombre. Hombre, no. Invócame. Dios dice invócame. ¿Cuándo? En el día de la angustia. ¿Pero qué hacemos la mayoría de nosotros en el día de la angustia? Correr como gallinas desesperadas para allá y para acá. ¡Ay, el lobo! Y corremos como gallinas desesperadas de un lado para otro. Y el Señor dice, ¿qué? No, invócame en el día de la angustia. Yo te libraré. Y lo siguiente es ¿qué? Y tú me honrarás. Pero ¿sabe qué pasa? A veces no invocamos a Dios, sin embargo Dios viene, nos libera y nos queda faltando un detallito. ¿Cuál? Señor, te doy gracias, te honro. Son desagradecidos también. ¿Y por qué tenemos hoy entonces un juicio? Ahí están los asuntos del juicio, ¿cierto? Pero eso es para el mundo. Es que los del mundo, imagínense, andan invocando al diablo y nosotros no invocamos a Dios, que lo tenemos ahí. Que el pueblo santo, preste atención a esto, porque estamos hablando de las demandas de Dios en ese juicio. Que el pueblo santo ordene su vida de manera consciente y consistente para que pueda ver la salvación de Dios en los asuntos cotidianos de su vida. Versículo 23, voy a leerlo. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Tercera demanda de Dios, ¿cuál es? Ordenar nuestro camino. ¿Por qué Dios viene a hacer un juicio para que ordenemos el camino? Porque es que vivimos de manera desordenada, ¿o no? Desorden en nuestra vida, desorden en nuestra forma de mirar a Dios, desorden en nuestra lectura de la Biblia, desorden en nuestras oraciones,
pasamos de una petición a otra y no sabemos, ¿cierto? Arrancamos con el himno nacional, terminamos con los pollitos, dice, no nos dimos cuenta a qué horas, pero estamos orando. Terminamos de orar, no recordamos de qué oramos. Desorden, desorden. ¿Por qué dice el que ordenare su camino? ¿Sabe por qué? Porque es que el evangelio que nos han predicado durante 25 años es que Dios arreglará tu vida. Ah, no, dejémosle todo el trabajo a Dios, que la mamá de la casa haga todo el oficio, que el chino, él está ahí con las patas para arriba mirando televisión, pobre chino. Él está entretenido mientras la mamá hace todo el oficio. Y entonces en la iglesia nos vendieron la misma idea. Dios se encargará de ti. Dios arreglará tu familia. No, Dios arreglará tu familia. Nada. Usted, ¿qué decisiones está tomando para ordenar su camino? Son sus decisiones. ¿Dios va a arreglar sus hijos? No, carreta. Usted va a arreglar sus hijos. Usted es el que tiene que ordenar su camino. Eso está diciendo Dios acá. O lo estoy leyendo en chino en otro lado. No, eso está ahí. Ordenen su camino. Porque nosotros nos vendieron un evangelio espiritualista. De que como Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa, que eso Dios tiene que cumplir. Sí, claro, tiene que cumplir. Sí, mi mamá me dijo que me iba a comprar una bicicleta, sí, pero en condiciones. ¿Condiciones cuáles? Ah, si gana el año, mijo. Condiciones, si se porta juicioso. Ah, bueno, entonces ordene su camino y obtiene bicicleta. Pero si no ordena el camino, papito, no está obligado a su mamá a comprarle bicicleta. Entonces Dios no está obligado a bendecir algo que usted está tomando malas decisiones. ¿Por qué Dios viene a traer un juicio en esta época? Porque es que la iglesia está echándose airecito esperando a que Dios lo arregle todo. ¿Las almas se van a salvar solas o hay que ir a evangelizarlas? Señor, y echamos aceite sobre la ciudad y las multitudes se convertirán y profetizamos que llegarán por millones. ¿Y profetizamos y ya? ¿O hay que ir a ganarlas? Y la iglesia se santificará. ¿Sí? ¿Se santificará o usted tiene que ajustar clavijas en la iglesia con la gente si se está portando mal? Se trata de ordenaré su camino. Le mostraré la salvación de Dios. La salvación no la vamos a ver porque sí. ¿Quién va a recibir o va a ver la salvación de Dios en el sentido de la ayuda de Dios en sus problemas? No solo el que invoca a Dios, sino el que ¿qué? Ordena su camino. Eso que tiene desordenadito. Entonces piense usted, porque es que esto no es para el vecino, porque definitivamente el letrero nos engañó. Señor, y este mundo que está tan mal, mira esas familias desbaratadas. Mire la suya. Mira esos hijos rebeldes. Mire los suyos. Porque es que el letrero nos engañó. Por eso les digo que hoy vamos a comer pan duro. El pan duro es para nosotros. El letrero muy lindo. Pero el pan duro para nosotros. ¿Estamos ordenando nosotros nuestro camino? Es lo que Dios quiere. Voy a hacer una pregunta. Con esta nos vamos a aliviar un poquito el totazo. ¿Y qué tiene que ver el mundo con este juicio? Me hizo acordar mi mamá en la casa. Pues yo me portaba mal, ¿no? Yo me portaba mal. Mi mamá venía con la correa colgada. Cuando ella colgaba la correa, la vaina era grave. Eso era grave. Ella iba jaloneándose la correa para amarrársela con la mano, para darme el correazo que yo me había merecido, porque me lo merecía. Yo no puedo decir que era una inocente paloma. No, sí. Todos me los gané, a pulso, bien ganados. Y hoy le agradezco a Dios por eso. Tuve una mamá que no, se traumatiza, ese niño, queda traumatizado. Pero aquí está el traumatizado sirviéndole al Señor, bendito sea el Señor. No, gracias a Dios no nos traumatizamos. Nosotros en la antigüedad nos sobábamos y corregíamos. Poquito, mucho, pero corregíamos. Se nos iba notando el cambio. ¿Qué sucedía? Mi hermana se metía de lambona. ¡Ay, mami, no le pegue! Y ella tenía una frase. ¿Ah, usted también quiere? Creo que uno dice que tiene que ver el mundo con el juicio con la iglesia. Bueno, vamos a leer. Verso 16 al 17. Pero al malo, dijo Dios, ahora sí está metiendo a los vecinos, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Señores, yo con ustedes no tengo nada que ver. Vaya que los castigue su papá. Dios se encarga de sus hijos. Pero el diablo que encargue los de él. Eso no es asunto de Dios. Al malo dice Dios,
¿Y usted qué tiene que ver aquí con mis palabras? Pero ¿sabe qué sucede con el mundo? Que el mundo se las da de metiche, en lo que no lo llaman. Y entonces el mundo se pone a dictar leyes también, como si ellos dictaran la palabra de Dios. Y entonces los cristianos andamos en el mismo problema. Que el gobierno aprobó el aborto, aprobó el homosexualismo, aprobó, y entonces los cristianos, muchos cristianos, están aceptando los dictámenes del mundo, dictamen del mundo. Te vas a morir en 14 días y te dio aquel. ¿Qué está haciendo el creyente? Ay, voy a morir porque el mundo está dictando sus palabras, sus leyes. Pero ese mismo mundo que está dictaminando cómo la iglesia debe funcionar, entonces hermanos, cada 2 metros, y hermanos échense alcohol, y hermanos háganse tal cosa, ese mismo mundo también está denigrando la palabra de Dios. Dice, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda palabras. A ellos no les interesa la iglesia, ¿o sí? Y por eso la están protegiendo con alcohol. No, pero la iglesia sí estamos cayendo en esa trampa. ¿Y sabe por qué estamos cayendo en la trampa? No sabemos quién es Dios. Estamos nosotros invocando al vecino en vez de invocar a Dios. Estamos dependiendo de todo el mundo menos de Dios. El creyente, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, quien nos disciplina a los creyentes, quien nos genera disciplinas a los creyentes, no es el mundo. ¿Quién genera nuestras disciplinas? Allá está Daniel. Señor, está prohibido que se invoque a otros dioses, aparte de Nabucodonosorcito. ¿Y qué hace Daniel? Abre la ventana. ¿Y qué? Y ora 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Oiga, como desobedientico el hermano, ¿cierto? No. Es que él sabe quién es su Dios. Es que él está humillado ante su Dios. Es que él sabe de quién depende. Pero es que lo echan a la cárcel. Pues échenme a la cárcel. Pero es que lo matan porque los leones están hambrientos. Pues que me echen a los leones a ver si no salen muecos. Porque es que, ¿quién es su Dios? ¿Quién es el Dios de nosotros? ¿Quién nos está dictando a nosotros cuándo salir, cuándo no salir, qué hacer, qué no hacer? ¿Quién nos está dictando eso a nosotros? ¿Y por qué el mundo está dictando leyes? Pero ¿sabe por qué la iglesia está amedrentada? Porque el mundo se ha encargado de dictar leyes haciendo versiones de la Biblia adaptadas al nuevo orden mundial, ¿o no? Nueva versión internacional allá nos ha dicho una cantidad de frases salidas supuestamente de la Biblia que contradicen el carácter mismo de Dios. Y entonces la iglesia está infestada de textos bíblicos chuecos, torcidos. Hablaba yo y les decía la otra vez, ¿por qué nosotros recibimos una nueva versión internacional, por ejemplo, si sabemos que la editorial, el dueño de esa editorial es el dueño de Playboy y esa Biblia la editó una mujer homosexual? ¿Por qué nosotros estamos leyendo eso y diciendo, palabra de Dios, te alabamos, Señor? ¿Por qué? Porque no leemos, porque no estudiamos, porque nos da pereza la Reina Valera, porque es muy enredada. Y entonces queremos todo masticadito, ¿sí? Entonces Chino tiene 40 años y la mamá todavía, yo te paladeo. Queremos todo paladeado. No nos estamos esforzando. Porque hay juicio de Dios. El asunto del mundo. ¿Ustedes sabían que la famosa teología liberal se la inventó la iglesia y terminó siendo comunismo? ¿Que el comunismo se lo inventaron los cristianos? Con su teología liberal, mirando a Cristo como un revolucionario. O sea, el Che Guevara y Cristo en la misma vaina, según los mismos cristianos nos inventamos eso porque dejamos que el mundo nos dijera que entre Génesis 1.1 y 1.2 pasaron millones de años porque es que el carbono 14 y la explosión y la evolución y los cristianos mismos aprobamos eso y dejamos que el mundo nos dictara esas verdades que no son sino ¿qué? Mentiras, engaños, por no leer la Biblia. Dejamos que otros leyeran la Biblia por nosotros. Y entonces hoy tenemos miles de teologías en vez de tener una buena lectura de la Biblia. ¿Por qué Dios estará haciendo juicio? El mundo dicta sus propias reglas. Promociona a los ladrones, sigue el ejemplo de los malos, patrocina el adulterio, crea un entorno de mentira,
compone depravación, sea por la música, la literatura, los medios, etcétera, planea reuniones para destruir a otros, arma caos y división. Se lo voy a leer porque aquí solo leí el resumen de lo que dice el versículo 18 al 20. Preste atención a eso. Si veíais al ladrón, tú corrías con él. O sea, allá están los camarógrafos corriendo con el ladrón para firmarlo, para que los muchachos que están viendo la noticia del mediodía aprendan cómo es que se roba bien, ¿oyó? Y con los adúlteros era tu parte. Y entonces ahí está Betty la Fea enseñándonos cómo adulterar. Uy, tremendo, ¿cierto? Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Entonces las canciones, hasta las canciones cristianas son medio engañosas algunas. Porque tragamos entero canciones cristianas que no son bíblicas, que no tienen contenido bíblico, que no son teológicamente adecuadas, correctas, que se las podemos dedicar a hombre con hombre, mujer con mujer y vecino con vecino. Y uno dice, porque ni nombran a Cristo, que llamamos música blanca. Que esas son las que escuchan hoy las emisoras, oiga, emisoras seculares hoy poniendo música cristiana. No, eso no es música cristiana. Analice usted lo que está escuchando también. Porque es que eso suena muy... Es que nos toca volvernos igual al mundo, sí. ¿Por qué será que Dios está haciendo un juicio? Convirtieron las iglesias en discotecas, ¿no? Sonido, cámaras de humo, se convirtió todo en una empresa. Les contaba la vez pasada que vino un pastor a ofrecer a una iglesia un sistema de sonido. Vale $2 millones. Ellos son empresas especializadas en sistemas de sonido para iglesias, porque los mejores clientes que tienen son las iglesias. Porque las iglesias compran los instrumentos más caros, mientras la gente en la calle sigue aguantando hambre. Mientras pastores que no tienen con qué comer están allá recibiendo de diezmos gallinitas y conejitos de la gente porque no tienen ni para transportarse una moto, ni un carro, ni una cicla. Y entonces la iglesia entró en todo ese mercantilismo, dice, harán mercadería de vosotros. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu padre, ponías infamia. Mira, estos dos versículos resumen todo eso que hablé anterior. Pregunta, ¿y qué ha hecho Dios al respecto con tanta maldad en el mundo? Porque esa es una buena pregunta que sale. Y bueno, ¿y Dios qué está haciendo con el mundo? Porque es que mire, pecadores. Les voy a decir algo, nada. Dios está trabajando con su iglesia. Por eso digo, Él no se mete con el hijo del vecino. El hijo del vecino, que el vecino encargue de su chinito. Malcriadito sí. Pero Dios, malcriados, no. Dios iba a trabajar con sus malcriaditos. Ese sí sabe criar. Miren lo que dice, versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Qué ha hecho Dios con el mundo? Dios callado. Dios está simplemente, eso es lo que hacen porque no es que el papá los malcrió, pues los haya que. Pero el mío, perdóneme, el mío se sienta aquí al ladito, papito, venga para acá. Dice, esas cosas hiciste y yo, Dios, callado. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros los cristianos hablando de los del mundo? Ella me ponía a mitad para un video, allá una señora hablando y de lo endemoniado que anda Ricky Martin. ¿A mí qué me importa? Ese es igual el diablo, que lo trate el diablo. Y nosotros, lo maleducados que estamos, no dependemos de Dios, no sabemos quién es Dios, estamos todavía corriendo como gallinas cada vez que hay una situación difícil. Perdóneme. Por eso digo, nos engañó el letrero. Nos engañó el letrero. Dios no hace nada. El mundo lo deja ahí. Él mismo escribe su propia autodestrucción. Pero que a los creyentes, mi mamá tenía una frase, papito, si se va a perder, pierdas en el otro lado, porque usted no va a perder frente a mis narices. Entonces, ¿será que a nosotros no le vamos a perder a Dios frente a las narices de él? No, no, eso no lo va, no. Los que son sus hijos, no. Dios sabe cómo salvar. Dios sabe cómo sacarnos. Dios sabe. ¿Por qué la actitud de silencio de Dios hacia lo que está pasando en el mundo? Porque a veces los cristianos estamos tan ocupados en lo que está pasando en el mundo que estamos olvidando lo que está pasando dentro de la iglesia. La respuesta en el mismo versículo 21. Se lo leo, por favor. Presten atención. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Qué tremenda esa frase. Pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Sabe cuál es el punto? Que la gente en el mundo tiene un pensamiento humanista de Dios.
O sea, ellos creen que Dios es igual a mi papá, que era pura cantaleta. Él me amenaza que me va a pegar y nunca me pega. Hay tanto que hablan los cristianos de un juicio y nunca viene. Solo que amenazas. Y entonces ellos ven a Dios desde un pensamiento, ¿qué? Humanista. Ellos creen que Dios es igual a ellos, que Dios es bobo, que Dios, ay, man, se la pasa ahí de agache. ¿Sabe cuál es el problema? Que en la iglesia nos metimos en el mismo tipo de pensamiento, el Dios humanista. Adoramos de manera romántica a Dios, cuando Eros no aparece en la Biblia. Tenemos más romanticismo que verdadera adoración. Más canciones románticas para Dios. La Pimpinela que dan pañales a los cristianos. Pero adoración. Adoración significa sacrificio. Adoración significa obediencia. Pero no, nosotros no andamos obedeciendo, ni sacrificando nada. Nos cuesta todo. Pero decimos que adoramos porque cantamos unas canciones más bonitas. No, son romantiquísimas. Esperen. Amar a Dios significa obediencia. Con toda nuestra mente, corazón, fuerzas. Con todo lo que somos. Eso es amor a Dios. No es cantarle cancioncitas. Con eso no tramamos a Dios. Porque usted desprecia a su mamá todo el año y el día de la madre le trae flores. Y la mamá, ¿qué dice? Ay, mis hijos, ¿cómo me aman porque me trajeron flores? Sí, tráguese ese cuento. Pero a veces hacemos nosotros los cristianos lo mismo. Pensaba que de cierto sería yo como tú. Mucha gente está viendo, dentro de la iglesia están viendo a Dios como si fuera cualquier humano más. Es un pensamiento humanista. Ay, no, Dios no puede condenar a los pecadores. Oiga, y eso es una verdad, porque Dios no condena. Cada uno se condena a sí mismo. Pero ¿y si Dios quisiera? Dios lo hace. Lo hace porque lo hace. Pero no, metieron ese pensamiento humanista de que Dios como papá es un pusilánime. Ay, yo dejo que mi chinito haga lo que quiera. ¿Quiere ser gay? Hágale. ¿Quiere pararse? Hágale. Vemos a Dios como si también con la iglesia igual. Ay, ¿usted quiere servirme? Hágale. Ay, no quiere servirme porque tienes pataleta porque no te di el carro que quería. Entonces no me sirvas. Sirva para nada. Ese no es Dios. Dios es Dios. Santo, perfecto, absoluto, temible. Pero ese pensamiento humanista de Dios en la iglesia, ¿por qué será que hay juicio de Dios en la iglesia? Ah, ya sabemos por qué hay juicio de Dios en la iglesia. Porque nos han vendido esa idea de creernos como dioses. Porque dice, sería yo como tú. Mire que aquí no solo es de cómo vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros. Cómo nos han vendido un evangelio de qué? De que nosotros somos como dioses. Tenemos poder sobre las aguas. Caminamos sobre las aguas. Sí, al único que yo he visto caminar sobre las aguas se llama Pedro, papito. Y se estaba medio ahogando un ratico. De resto, señores, a nosotros nos toca caminar sobre la tierra y bien caminadito, tomando decisiones. Deje caminar sobre las aguas y empiece a caminar responsablemente. Pero el pensamiento humanista nos lleva a creernos dioses, hijos del rey. Sí, claro, somos hijos del rey, pero no chicaneemos de eso hasta que no estemos al otro lado. Aquí estamos arrimados, estamos de visita, peregrinos y extranjeros. Hijos del rey, sí, espere que estemos allá. Aquí, peregrinos y extranjeros. Como le pasa a uno, ¿cierto? Imagínense que aquí en Colombia usted estudia una carrera de doctorado, cirujano plástico. Usted aquí en Colombia es el rey, pero sigo siendo el rey. Pero se va para Estados Unidos. A ver, ¿para qué le sirve esa carrera? Para manejar taxi. Y entonces usted dice, pero si yo soy hijo del rey, ¿qué hago manejando taxi? A nosotros nos pasa lo mismo. Si yo soy hijo de Dios, ¿qué hago aquí aguantando? Peleando para el arriendo. ¿Por qué todavía me enfermo? Sencillo, porque somos peregrinos y extranjeros. Entonces, el título aquí de hijos del rey no nos sirve mucho todavía. Tranquilo que le va a servir. Pero aquí, peregrinos y extranjeros. Entonces está de visita. Entonces, cuando uno está de visita, al principio lo quieren. Después, ya huele feo. ¿Sabe qué nos pasó aquí en el cristianismo? Que pasó al contrario. Al principio no los quisieron, los mataron. Y ahorita nos aceptan tanto que como que nos estamos amañando demasiado en este mundo, mis hermanos. Demasiado amañados en este mundo. Tanto que la iglesia y el mundo parecen iguales. ¿Qué diferencia hay entre una discoteca y una iglesia cristiana? Toda pintada de negro, luces, sonidos. ¿Qué diferencia hay entre esa vaina? ¿Qué diferencia hay entre las personas? ¿Qué es lo que nos diferencia? Piensen en eso. Listo. ¿Y qué le espera al mundo por su insensatez? Versículo 21. Y completemos con el verso 22. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace
y no haya quien os libre. Entonces ya sabemos, el final no va a ser muy bueno, despedazar. A no ser de que, ¿qué? Dice el versículo 22, entended. ¿Cuál es nuestra tarea como cristianos con respecto al mundo? Criticarlos, juzgarlos, parecernos a ellos, convertirnos en ellos, vestirnos igual a ellos, cantar igual a ellos. No, ayudarlos a qué? A entender el juicio de Dios, para que cuando lo entiendan, se pasen a este pueblo, al reino del Señor. Esa es nuestra tarea. Concluyo. ¿Recuerda usted ese letrero fluorescente de mi historia inicial? ¿Cuál fue el problema? Que nos llevó a un tipo de pan engañoso. Y creo que el Salmo 50 nos está hablando un poquito de ese pan engañoso. Estamos viendo un poquito de que, oiga, venga, espere, porque es que, ¿qué cristianismo estamos viviendo? ¿Qué pan engañoso estamos predicando en la iglesia del Señor hoy? Lo resumo. Se predica que el juicio de Dios es contra el sistema del mundo. Y hoy aprendemos que el juicio de Dios es como literalmente dice en el verso 4, contra los creyentes bajo el pacto divino. El asunto no es el mundo, el asunto somos los cristianos. Porque papá Dios está bravo es nosotros. Yo no puedo estar bravo contra el hijo del vecino, pero el mío sí me saca la piedra, pero lo disciplino. Se ha predicado que podemos comprar a Dios con ofrendas y sacrificios, ¿sí o no? Se predica que solucionemos nuestros problemas por nosotros mismos. Yo guerreo con el diablo, lo reprendo, derribo las maldiciones, ¿cierto? Le voleo aceite a los calzones de mi mujer y ya, se arregló el problema. No, tengo que orar, arrepentirme, convertirme, tomar decisiones. ¿Sí? No es ungirle los calzones al marido para que cambie. Eso es brujería. No. Es venga papito y venga y hablamos, venga cuadramos, venga charlamos, venga ordenamos y venga a ver qué es lo que vamos a hacer. Más bien, en vez de ungirle los calzones, ponga bien los calzones para que hagamos las cosas como Dios manda. Eso hay que arreglarlo. Se predica con versiones de la Biblia hechas por personas no temerosas de Dios, versiones acomodadas para enfatizar el humanismo. ¿Qué quiere decir? Un cristianismo basado en el yo y no en Cristo. Se predica un mensaje espiritualista que deja de lado la responsabilidad humana frente a sus propias decisiones. Todo lo arreglamos con oración y ayuno. Sí, siga así, verá. Se predica a un Dios complaciente, pero no juez justo. A un Dios amable, pero no temible. Ese es el tipo de evangelio que hemos recibido a tantos años. ¿Y por qué estamos como estamos? Se predica un mensaje que olvida a Dios y promueve a los engañadores, a los ladrones y a los malvados. Porque encima de todo, como decía alguien, ay, pero ¿y qué? Él verá qué hace con la plata si se compra 1000 aviones. Sí, lindo, pues es que ya lleva 4, papito, y usted es el que lo está manteniendo. Y le está predicando una mentira. Y entonces usted está corriendo con el malvado. Entonces usted mire a ver con quién es que va a correr. ¿Quién va a ser su compañía en el camino? Tenemos que mirar eso también. Porque ¿por qué estamos como estamos? Por lo mismo. Porque tenemos pastores con 4 aviones, cada uno de 25 millones de dólares, con casas de 60,000 millones de pesos. Uno dice 60,000 millones de pesos. Un pastor, una pastora súper reconocida con un florerito de 3 millones de dólares. ¿Qué hace una pastora con un florerito de 3 millones de dólares? Que hablemos de eso. Mientras allá hay otros que están, perdónenme, les toca tomar en tutuma el agüita. Porque hay juicio de Dios, mis hermanos. El llamado para nosotros también. Para la iglesia en general, pero para nosotros. De entender que Dios es bastante serio. Mi mamá era muy alegre. Ella siempre estaba sonriendo, le caía bien a todo el mundo, pero cuando estaba de mal genio, ay. Señora era una fiera. Pero ella no se ponía de mal genio porque sí. Ella se ponía de mal genio porque es que tenía razones. ¿Será que Dios no tiene razones para esto que está pasando? Aquí no se trata del anticristo, ni del diablo, ni del 666. Aquí se trata de la iglesia, nosotros, mis amados. Y empieza por cada uno de nosotros. Porque perdóneme, si esto llega a otros pastores y a otras iglesias, aleluya, es lo que le pido a Dios. Nosotros. Y yo sé que nosotros aquí trabajamos en la santidad y buscamos. Pero perdóneme, usted le ha hecho promesas a Dios que no ha cumplido. Por favor, cúmplalas. Si no las recuerda, pídale al Señor que le recuerde. Dice que Él nos recordará todas las cosas. Pídale. No se ponga a prometer vainas que no va a cumplir. Solucione sus asuntos por usted mismo. No deje que todo Dios lo va a arreglar. Sí, Dios lo va a arreglar. No, usted. ¿Qué dice el versículo 23? Con ese terminé. El que sacrifica alabanza me honrará,
y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. No es Dios ordenándonos el camino, somos nosotros ordenando el camino. Pero cuando ordenamos el camino, Dios nos va a mostrar su salvación. Vamos a ver la salida de toda esta vaina. La vamos a ver, mis hermanos. Pero la vamos a ver si trabajamos en lo que nos corresponde. Oiga, gran convocatoria. Prepárate. Gran convocatoria. Hoy Dios nos está convocando a mirarlo a Él. Dios nos está convocando a humillarnos ante Él. Dios nos está convocando a obedecerle, a depender de Él. Dios nos está convocando a humillarnos ante Él, a reconocer su grandeza, su amor, su poder. Vamos a orar, mis hermanos.